Todos los deportes olímpicos requieren la realización de hazañas que cuando se les ve de cerca resultan increíbles. Piense usted, por ejemplo, en el tiro con arco. Si ve usted con cuidado, con cámara lenta, un tiro típico, verá que al momento de soltar la cuerda, el arquero, de alguna manera aparentemente mágica, consigue que la flecha cubra una distancia de 70 metros y le pegue a un blanco de 10 centímetros de diámetro, a pesar de que la flecha se va moviendo por el aire como si fuera una serpiente. El desarrollo de cualquier disciplina deportiva frecuentemente involucra la solución de muchos problemas que están relacionados con la ciencia. Un buen ejemplo es el tiro con arco. Es necesario resolver problemas relacionados con el cuerpo del competidor y con su herramienta de trabajo, el talento y la disciplina necesaria para conseguir buenos resultados solamente se desarrolla con la atención de profesionales que conocen no solamente cuestiones relacionadas con el cuerpo humano, sino con la física. México, por cierto, tiene una excelente trayectoria en este deporte. A lo largo de la participación de México en las Olimpiadas, varios individuos brillantes han conseguido excelentes resultados en esta disciplina. Una disciplina que, hay que decirlo, tiene una enorme tradición histórica, una tradición casi tan antigua como la sociedad humana misma. El arco y la flecha parecen ser tan simples que dan poco espacio para cualquier mejora tecnológica. La realidad es que a lo largo de la historia se ha podido encontrar que cualquier pequeña modificación en el tipo de materiales, en la forma del arco, en el material que se utiliza para la cuerda o incluso en los materiales de la flecha, pueden producir un cambio muy dramático en el desempeño de la flecha, en su camino hacia el blanco. A lo largo de la historia, uno puede encontrar arcos con características, con formas y composiciones muy peculiares. Por ejemplo, los arcos mongoles, los arcos egipcios. En la actualidad, los arcos modernos de competencia incorporan mucho de lo que se ha aprendido en los últimos siglos con respecto a las características de los mejores materiales y sus formas para el diseño de arcos y flechas, y por eso ahora son tan complejos. Los modernos arcos de competencia permiten un mejor control de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo del arquero y le permiten una mayor precisión en el lanzamiento de la flecha. Uno de los ejemplos históricos más dramáticos de la importancia que tiene cualquier pequeña modificación en la estructura del arco y la flecha ocurrió en el siglo XIII durante una de las innumerables batallas entre los franceses y británicos. En la célebre batalla de Agincourt, la decisión final fue conseguida gracias a una mejora en la estructura de los arcos y en el peso y forma de las flechas. Por primera vez se hacía posible penetrar las corazas del enemigo con una flecha lanzada a varios centenares de metros de distancia. En la actualidad, todo ese conocimiento sumado a lo largo de la historia se concentra en las manos del arquero que lanza su flecha hacia su blanco. En muchas culturas antiguas, el arco y la flecha tienen una presencia preponderante. En muchos grabados del antiguo Egipto aparecen los arcos y las flechas. Hace no mucho tiempo fue encontrado el cadáver de un hombre de las cavernas en lo que ahora son los Alpes austríacos. El famoso Ötzi, como se le conoce familiarmente, llevaba puesto un carcaj lleno de flechas y un arco. El arco y la flecha desde hace muchísimo tiempo han servido para proveer de alimento y de protección a las familias de muchas culturas diferentes. Desde entonces, las personas que tiran con arco han tenido que resolver en forma intuitiva una serie de problemas que son planteados de manera formal por la biología y por la física.
El primer problema que debe enfrentar un tirador con arco involucra a su propio cuerpo y a las leyes de movimiento de Newton. Una de esas leyes dice que toda fuerza genera una contrafuerza de igual dimensión, pero en dirección opuesta. Es necesario encontrar el balance correcto de todas las fuerzas que actúan sobre un arquero para que éste pueda mantener la posición correcta de su cuerpo antes de lanzar la flecha con precisión hacia su blanco. En el caso del tiro con arco es necesario encontrar un balance entre la fuerza que se aplica para tensar el arco y la contrafuerza correspondiente. Si se adopta la postura equivocada, la forma en la que se transmiten esas fuerzas por el cuerpo no será igual. La persona no podrá conservar el equilibrio para realizar un tiro certero. Una vez que la flecha abandona el arco, hay dos temas relacionados con la física que deben ser enfrentados por el arquero y por el diseñador del arco y la flecha. El primer reto es el aerodinámico. La flecha, una vez que abandona el arco, está cortando el aire y al hacerlo está experimentando fuerzas que la frenan y que pretenden sacarla de su trayectoria. Al darle la forma correcta a las barbas que se encuentran en la base de la flecha, se hace posible que la flecha vaya girando rápidamente en su camino hacia su blanco. Este movimiento de rotación le da mayor estabilidad a la flecha. Una vez que la flecha abandona el arco, inmediatamente comienza a caer siguiendo las reglas que estableció Newton en su teoría de la gravedad. Esta caída debe ser compensada con el ángulo que el arquero le otorga a la flecha en su salida. La persona que lanza la flecha debe considerar que desde el momento en el que suelta la cuerda, la flecha comienza a caer hacia el suelo. Es solo su velocidad la que le permite cubrir la distancia apropiada con el ángulo apropiado para llegar a su blanco. Se necesita entonces intuitivamente resolver el problema del tiro parabólico, uno de los grandes temas que involucra al cálculo diferencial e integral y que involucra también a la teoría de la gravedad. Existen muchos otros factores más que considerar. Por ejemplo, cuestiones relacionadas con la fuerza de los materiales, con la ciencia de los materiales. Cuando la flecha es empujada por la cuerda en tensión, se deforma de una manera realmente espectacular. La flecha, que cuando está quieta se ve perfectamente recta, se convierte en algo parecido a una cuerda de guitarra cuando recibe el empuje inmediato de la cuerda al ser liberada por el arquero. La flecha, si está mal diseñada, no podrá mantener una trayectoria recta porque va moviéndose como una serpiente a través del aire. Es necesario encontrar el balance entre el tamaño, el diámetro, la forma de la flecha para garantizar que este movimiento queda cancelado. Hay muchos otros factores más. Regresando de nuevo al cuerpo humano, para lograr la posición correcta para lanzar una flecha en forma segura y precisa, es necesario considerar la anatomía del cuerpo humano. La forma de los músculos del antebrazo hacen que en una situación normal los músculos de la parte frontal de nuestros brazos se proyecte en el camino de la cuerda a la hora de liberarla. Todos estos cálculos deben ser realizados en forma intuitiva por el arquero en fracciones de segundo para conseguir la gloria olímpica. ¿Qué tal escribe usted a máquina? ¿Es rápido? Si la respuesta es sí, entonces tiene usted algo en el cerebro que es similar a lo que hay en la cabeza de un jugador
de primera línea de tenis de mesa. Tiene usted cerebro de deportista olímpico. Algunos deportes son exquisitamente lentos, como el curling. Hay otros deportes, muchos de ellos, que requieren de rapidez. En algunos deportes es necesario pensar las cosas y hay otros deportes en donde estos cálculos parecen imposibles. En el tenis de mesa, por ejemplo, es necesario responder casi por instinto a las veloces pelotas del contrario. En cuestión de fracciones de segundo es necesario calcular la posición de la raqueta para poder devolver un golpe con éxito. No hay mucho tiempo para pensar. En el último siglo, las neurociencias han revelado muchos aspectos fundamentales del funcionamiento de nuestro sistema nervioso que resultan muy interesantes. Por ejemplo, nuestro sistema nervioso está hecho con unas células muy simples que se llaman neuronas. Su comportamiento es fácil de describir. Por la forma en la que están interconectadas las neuronas, se pueden integrar unos circuitos que se pueden reproducir en una computadora que permiten que cualquier dueño de una red neuronal aprenda, sea un ser humano o una máquina. Estas redes neuronales se pueden entrenar. Gracias a eso, por ejemplo, es posible aprender los rápidos y precisos movimientos necesarios para utilizar un teclado sin errores. Y esos mismos procesos neuronales son los que permiten la rapidez y brillantez de un juego avanzado de ping-pong. Si uno trata de hacer una descripción realmente precisa de lo que está sucediendo en una mesa de ping-pong desde el punto de vista, dejémoslo en dos disciplinas científicas nada más, las neurociencias y el mundo de la computación, el resultado es espectacular. Las neurociencias es una colección de disciplinas que en conjunto describen el funcionamiento del sistema nervioso. Involucran cuestiones relacionadas con la química, cuestiones relacionadas con la fisiología celular, cuestiones relacionadas con la genética. Por sí mismas, las neurociencias son excepcionalmente complejas y atractivas. Entre otras cosas, sabemos que hay conjuntos de neuronas cuya actividad tiene un resultado muy preciso. Por ejemplo, hay algunas neuronas cuyo comportamiento determina nuestra capacidad para analizar nuestro entorno. Hay otras neuronas que controlan las emociones y hay neuronas que sirven para generar este mapa tridimensional mental de nuestro entorno, el GPS cerebral. Obviamente, el jugador de ping-pong tiene que poner en juego todos estos elementos para crearse un mapa mental de la mesa y de la pelota en su camino hacia nuestro territorio. El cerebro, además, debe controlar con gran precisión, momento a momento, el movimiento del brazo para no solamente golpear la pelota en el momento apropiado, sino también hacerlo con la inclinación apropiada de la pala para conseguir que la pelota llegue al territorio enemigo con posibilidades de causar daño. El describir esto con precisión resulta por el momento imposible para las neurociencias. Nada más la descripción desde el punto de vista de las neurociencias del sencillo juego de ping-pong escapa a la capacidad de la ciencia moderna. Ahora, desde el punto de vista de la computación, para poder recrear un mapa mental electrónico equivalente al GPS cerebral con una computadora, es necesario utilizar una máquina muy poderosa, una máquina excepcionalmente avanzada. Para poder recrear todo lo que pasa en el cerebro de un jugador de ping-pong, necesitaríamos muchas computadoras de este tipo trabajando en paralelo. Unas de ellas para generar mapas mentales de lo que sucede alrededor y otras para enviar las señales electrónicas que deberían controlar el movimiento del brazo del jugador. Lo simple frecuentemente esconde a lo complejo. Esto pasa, por ejemplo, cuando estudiamos fenómenos naturales como las estrellas, que parecen ser cosas muy sencillas. Y pasa lo mismo cuando tratamos de explorar algunos de los deportes que en apariencia son muy simples, como el ping-pong.
Para poder modelar con un brazo robótico y sistemas electrónicos el movimiento preciso de un jugador de ping-pong, fue necesario desarrollar una disciplina compleja, muy avanzada. Para poder entender cómo es posible aprender movimientos precisos rápidos, como el movimiento de un jugador de ping-pong o como el movimiento de los dedos de alguien que escribe rápidamente en un teclado, fue necesario, por una parte, impulsar hacia adelante una disciplina especialmente revolucionaria, la inteligencia artificial, y otra disciplina que dentro de poco va a producir cambios sociales muy profundos, la robótica. Gracias a que tratamos de describir lo que creíamos que era simple, hemos desarrollado tecnología que resultará crucial para la reestructuración de la sociedad humana en el siglo XXI. La inteligencia artificial y la robótica están a punto de reformular, entre otras cosas, el mercado de trabajo del planeta. Muchos trabajos que ahora hacen personas dentro de poco van a ser realizados de manera más precisa y segura por máquinas. Y esto nos obligará a cambiar muchos conceptos fundamentales del mundo moderno, incluyendo la producción en masa y el concepto de propiedad privada. Todo esto como consecuencia del estudio de un deporte que creíamos que era muy sencillo, el ping-pong. Las disciplinas olímpicas tienen raíces profundas, en algunos casos milenarias. Por ejemplo, la lucha grecorromana se practicaba medio siglo antes del inicio de nuestra era, y lo mismo se puede decir del lanzamiento de jabalina, el lanzamiento de disco, las disciplinas clásicas de las Olimpiadas antiguas. Otras disciplinas en las Olimpiadas modernas tienen un origen más reciente, como el esgrima. Al igual que el lanzamiento de jabalina o el tiro con arco, estas disciplinas tuvieron un origen militar. Y las armas con las que se practican estas disciplinas olímpicas siguen siendo peligrosas. En 1982, como consecuencia de un accidente de esgrima, murió Vladimir Smirnov. Y no es el único caso en donde las armas con las que compiten los deportistas olímpicos causan en forma accidental daños a los participantes y a veces también hasta a los jueces. En el siglo XIX, Ralph Waldo Emerson escribió unas líneas sobre la guerra que en la actualidad resultan realmente repugnantes. Dijo que la guerra era una actividad deseable, que agudizaba los sentidos, afinaba la inteligencia y desarrollaba el valor. Gracias al trabajo de periodistas valientes y al desarrollo de las técnicas fotográficas modernas, es que hemos podido revelar la verdadera cara de la guerra. Emerson admiraba a la guerra porque, según él, mejoraba las mejores cualidades intelectuales del ser humano, las afinaba. Gracias al espíritu olímpico es posible conservar las virtudes del combate sin la necesidad de derramar sangre o de lastimar a nadie. Todo lo contrario. Lo que en el pasado era un encuentro que generalmente involucraba la muerte de uno de los participantes, ahora muchas veces termina con un firme apretón de manos y a veces con una cena después de la competencia.
Es posible, con la ayuda de técnicas psicológicas modernas, realmente mejorar la capacidad intelectual y emocional de las personas que practican una disciplina como estas. Entre otras cosas, la persona que practica esgrima necesita aprender a dominar emociones negativas como la violencia o el miedo. Tiene que aprender a desarrollar estrategias y a adaptarlas momento a momento a lo que está sucediendo cada segundo en la cancha. Es un poco lo que pasa con el ajedrez. Cada movimiento que hace usted le obliga al contrario a veces a replantear toda su estrategia de ataque. En el mundo de la esgrima, además, es necesario entrenar a la relación entre la mente y el cuerpo de una manera muy especial. De alguna manera, el esgrimista debe sentir que la espada es una continuación de su cuerpo y tiene que entrenar a su cerebro a pensar de esa manera. Existen técnicas modernas, tanto desde la perspectiva psicológica como desde la perspectiva de la medicina del deporte, que ayudan a entrenar a la mente de un esgrimista. Gracias a estas técnicas ha sido posible mejorar en mucho este deporte. Y existen otras técnicas avanzadas que han hecho mucho por mejorar la práctica del esgrima. Por ejemplo, los sistemas electrónicos que permiten detectar un contacto firme entre la espada y el pecho del atacante. Gracias al desarrollo de estas tecnologías, ha sido posible preservar los mejores valores de lo que en el pasado fue un comportamiento social violento y se convierte ahora en una competencia que sirve para generar grandes amistades a través de fronteras. Cuando un encuentro de esgrima es contemplado por una persona que sabe de computación o del funcionamiento del sistema nervioso, se vuelve doblemente apasionante. En una fracción de segundo, el esgrimista debe aprender a leer los movimientos del contrario y a decidir cuándo existe la posibilidad de lanzar un golpe que puede otorgarle la victoria. Es necesario para esto no solamente entender lo que está haciendo el contrario, sino también enviar las señales correctas a los músculos del cuerpo para que se muevan con precisión en el momento adecuado. El simular esto en una computadora con precisión es escandalosamente difícil y requiere de una máquina que realiza millones y millones de operaciones aritméticas por segundo. Pero eso no es todo. Es necesario aprender a reaccionar en el tiempo que lo permite el cuerpo. Hay un ejemplo que viene del mundo de la astronomía que revela cuál es el límite que tiene el sistema nervioso humano para enviarle una señal a los músculos, una señal inteligente. Para esto, miles de astrónomos aficionados en todo el mundo colocan sus telescopios en posiciones que son registradas con la ayuda de GPS, van siguiendo a la Luna y en el momento en el que la Luna tapa a una estrella, ellos tienen que apretar un botón para dejar una marca en una grabación. Es necesario eliminar de los datos que se van a utilizar para hacer los cálculos el tiempo que le toma al sistema nervioso del astrónomo reaccionar para apretar el botón. A esto se le llama la ecuación de tiempo. Esta ecuación de tiempo ha sido leída en miles de personas en todo el mundo desde hace varias décadas y los resultados son muy interesantes. El tiempo promedio de reacción de un ser humano sano a un estímulo es de aproximadamente medio segundo. Algunas personas son un poco más rápidas, otras son un poco más lentas. Y esto parece que es algo fundamental en el sistema nervioso de todo mundo. El esgrimista, de alguna manera, tiene que aprender a reaccionar lo más rápido posible que le permite su sistema nervioso. Como en el caso de muchas otras disciplinas olímpicas, el esgrima exige el desarrollo al máximo tanto de la inteligencia como del físico de la persona que la practica.